Sí. Bueno, ahora sí empezamos. Estamos haciendo círculo. Vamos a hacer sucesiones aritméticas y geométricas. A ver, primer ejercicio. Acá hay que hacer una corrección. Ya, acá es... Acá debe ser 24, si no, no nos va a salir este ejercicio, ¿ya? Acá corrija, acá no es 21, sino es 24. 24, si no la razón no va a coincidir. Entonces, este de acá, ¿qué cosa es? Es una serie, no es una, pero una sucesión aritmética, porque está sumando, ¿no? 9 más 5, 14, 14 más 5, 19, 19 más 5, 24. Entonces, esta es una sucesión aritmética de razón 5. Su razón es 5. ¿Qué más? ¿Qué otros datos sabemos? Sabemos el primer término, que es igual a 9. Listo. Y es lo único que necesitamos, porque me están preguntando por el término enésimo. O sea, cuando nos dicen términos enésimos, es como buscar la fórmula para poder llegar a estos resultados. Entonces nosotros aplicamos la fórmula. ¿Qué dice la fórmula del término enésimo? El término enésimo en una sucesión aritmética, este de n, es igual al primer término. El primer término es 9. Estamos 9 más, ¿qué más es? Ahora dice, como hay n términos, va a ser n menos 1. Va a ser n menos 1, todo multiplicado por la razón. La razón es 5. ¿No? Hasta ahí ustedes ya deben saber qué cosa es razón, ¿no? Entonces el término enésimo va a ser igual a... Entonces acá ya es algebraico nada más. Acá sería B9, acá el 5 va a multiplicar a menos 1, sería menos 5. 9 menos 5 va a ser igual a 4. ¿Sí? Los números serían 4. Y acá sería 5 por n más 5n. Entonces, este sería el término enésimo, ¿no? Este sería el término enésimo, ¿no? O sea, sería 4 más 5n. Pero corregir en su práctica, cuando ustedes vean, ahí acuérdense, cuando de repente ustedes se olvidan y acá van a ver 21, entonces ustedes van a decir, no sale, ¿no? Pero es 24, ¿ya? 24. Entonces, término enésimos. Luego acá nos dicen, determina el término del lugar 20 de la siguiente sucesión. Entonces acá también vamos a explicar lo mismo. Hay que averiguar primero qué tipo de sucesión es. Entonces está subiendo más 7, ¿no? 7, 7, 7. Entonces acá una que es una sucesión aritmética de razón 7. De razón 7. El primer término es igual a 4 y me están pidiendo el término 20, o sea, el T20. Eso me están pidiendo. El T20. Como me están pidiendo el T20, entonces, eso es lo que me están pidiendo. Entonces, cuando me piden el término 20, significa que el n es 20, ¿no? Porque es el término, el n es 20. Y aplicamos la misma fórmula. Entonces, término ya no es enésimo, sino el término 20 de esta sucesión aritmética va a ser igual al primer término, que es 4, más el n menos 1, o sea, n menos 1 sería 19, y que multiplica ¿a quién? A la razón es 7. Entonces, el resultado final sería 7 por 19 más 4. 137. 19, sí, ¿no? Salía 137, ¿no? 137.
Hasta acá, todo bien, todo fácil, ¿no? Listo, ¿no? Todo bien, todo fácil. En círculo, ya les, en círculo, su práctica, por lo menos 3 preguntas son de RM y una es de aritmética, del tema que yo he tratado con ustedes, no del profesor que ha hecho con ustedes. ¿Qué otro tema más ha hecho, profesor, ya después de proporciones en aritmética? ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Qué otro tema ha hecho? No. Entonces, no se acuerda. Entonces, voy a revisar qué otro tema. Profesor, ¿Sí? práctica de esta semana no va a haber, ¿verdad? ¿O sí? Sí, ¿por qué no va a haber? Tienen el tiempo libre mejor porque tienen ¿Y todo. cuándo? Mañana ya, mañana, desde mañana ¿Mañana? sí, mañana de las 8 ya están sus prácticas activadas. Hoy día yo les podía Ya. yo ya tengo el examen, sino que no lo coloco todavía en la plataforma. Si no van a decir que después solito se va a activar. No, recién lo voy a poner. Ya, entonces dice, calcula la cantidad de términos de la siguiente sucesión. Acá también es sucesión aritmética, ¿no? Porque es una sucesión aritmética de razón 4. 4. ¿Qué más tengo? Acá sí conozco el primer término, el T1, que le llamamos el T1, que es igual a 9. Y el término enésimo, que es igual a 101. Ahora recuerden esta fórmula que voy a hacer acá, que nos va a servir bastante para varios casos. Cuando tú quieres saber la cantidad de términos que hay en esta sucesión, no se van a poder sumar ahí 21 más 4, 24 más 7 y así hasta llegar a 101 y van a contar los términos. Si no, ustedes aplican la fórmula. El n va a ser igual a la suma, no, la diferencia del último término menos el primero, menos el primer término, dividido entre la razón. Y a este resultado le suman 1. Así de fácil. Esa es la forma de determinar la cantidad de términos de una sucesión. Entonces, el n va a ser igual a, sería entonces 101 menos, ya vayan ustedes avanzando para 101 menos 9 dividido entre la razón, que es 4, más 1. A ver, ¿cuánto sale todo ya, el resultado final? Ya, ustedes ayuden. Si tienen calculadora, ayuden. 24. ¿Cuánto? 24, ¿no? 24. 24, ¿no? ¿Algún problema? Ustedes ya están tercero, cuarto y quinto, ya no creo que tengan problemas en hacer esto, ¿no? Restan esto, lo dividen entre 4 y luego le suman 1. Listo. Entonces, estos 3 ejercicios están fáciles. Ahora vamos a empezar un poquito más intensos. A ver. Ya tomen captura a esto o esperen el video para que lo miren como quieran. Y voy a borrar esto, ¿ya? Porque no he hecho diapositiva de esto. Va a ser el ejercicio 4, ¿ya? El ejercicio 4 dice, en la siguiente sucesión es una progresión aritmética. Y he dicho que cuando hablamos de progresión aritmética es lo mismo de una sucesión. Progresión aritmética calcula el valor de A más B si se cumple lo siguiente, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo más acá arribita. O sea, es A, es el primer término, el segundo término es 2 veces A, el tercer término es 12 y el cuarto término es B y puntos suspensivos, ¿no? Este es. Entonces, tengo que hallar A y tengo que hallar B. A ver, como es una progresión aritmética, yo puedo calcular el R. ¿Cómo así? Restando, ¿no?
restaría 2 menos A. Así. ¿No? Este me va a dar A, me va a dar A. No, acá, este es A. A, ¿no? Y también tenemos que, entonces, ahora de 2A, como la razón es A, acá también tiene que ser A, porque es una, hemos dicho, o sea, A más, vamos a hacerlo de esta forma, o sea, A más A me da 2A. Entonces, 2A más A me tiene que dar 12. Entonces, ya voy a obtener cuánto vale el A. Entonces, sería 2A más A, porque A vendría a ser la razón, ¿no? Es igual a 12. De ahí sale de que 3 veces A es igual a 12. Entonces, 12 es igual a, o A es igual a 4. Entonces, ya tengo que A es igual a 4. Ya tengo un valor. Entonces, como A es 4, ¿cuánto va a valer B? Ya sé que A vale 4, entonces, si yo a 12 le sumo 4, entonces A es 4, ya sé que es 4. 16. 18. Entonces, B va a ser 18. igual a 16. Y como me piden A más B, entonces A más B es igual a 20. 20. 20, ¿no? Hasta ahí, bien, ¿no? Entonces, hay que jugar siempre, mira, estamos aplicando la teoría nada más, ¿no? La razón, yo puedo restar, ¿no? 2 menos A me da A, como ya sé que es A, pero A más A, 2. 2A más A me tiene que dar 12, por eso acá vale 4. Entonces 12 más 4 es el B. Entonces ya tengo quién es A y ya tengo quién es B. Ya, hagan captura, borren, voy a borrar esto. Listo. Vamos al siguiente. A ver, vamos a hacer un par. Ahora acá tenemos, acá ya son un poquito más complicados. Acá dice, calcula el décimo término de la siguiente progresión aritmética. Aritmética, ¿no? También es aritmética. Profe, recién empezó la clase. Ya va a terminar la clase ya. Ya. Entonces calcula el décimo término. Entonces en la siguiente progresión aritmética. Como es aritmética, también se va a cumplir lo siguiente, ¿no? La razón va a ser igual a 13, o sea, 13 menos este primer término, o sea, le voy a quitar A y le voy a quitar 2. Así. Y listo. Y también va a ser igual, yo puedo comparar también acá, este. Entonces va a ser igual a 2A menos 3 menos 13. ¿No? En cualquiera de las dos ecuaciones, de las dos formas, yo voy a hallar el valor R. Entonces yo puedo trabajar esta ecuación acá porque es una sola incógnita nada más. A y acá números. Entonces trabajo esta ecuación. Vamos a hacerlo un poquito más rápido. Este 2A va a pasar al otro lado como menos 2A. Con este menos A va a ser menos 3 veces A. ¿Listo?
Luego yo tengo que acá sería menos 3. Acá sería menos 16. Menos 16. Y acá yo tengo 13 menos 2 es 11. 11 pasa negativo, pasa menos 11. Entonces, yo tengo que menos 3a va a ser igual a menos 27. Y de ahí resulta que el a va a ser positivo, ¿no? Va a ser, porque acá es un negativo. Entre un negativo va a salir positivo. 27 entre 3 va a ser 9. Entonces, nuestro a, mi a es 9. Si yo conozco el a, ya puedo más o menos ver qué forma tiene mi sucesión, no mi progresión aritmética. Entonces, como a es 9, sería 9 más 2, 11. Entonces, mi primer término es 11. Luego tengo 13. Luego tengo, gracias. 15, Luego tengo 15. 21, 15. Repito. Luego 15. Y luego 18. tengo 18. No, 17 debe ser. 9, 18 menos... No, 15 no. No, son 3 nomás ya. Con eso es suficiente ya. Ya tengo los 3. A ver, ¿quién más? Listo, entonces tengo 11, 13. Entonces yo ya tengo mis valores, ¿no? Entonces yo ya tengo, como quiero el término 10, pues dice, calcula el décimo término. Tengo término 10. Va a ser igual al primer 29, término, que es 11, más la razón. La razón es 2. Y n menos 1. El n es 10, sería 9. ¿No? Sería 18 más 11, que sería 29. Que sería la respuesta. 29 de este ejercicio, ¿no? Este de acá. Este de acá. Luego vamos a hacer el 6. Sí, acá lo vamos a hacer. 16. Entonces, acá dice calcula la cantidad de términos de la siguiente sucesión. Este ya es una sucesión aritmética, ¿no? Porque vemos que es, ¿no? 12 entre 6 es 2, 24 entre 2 es 2, 48 entre 24 es 2. Entonces acá es una sucesión geométrica. Entonces el primer término, ¿qué datos conocemos? ¿No? Conocemos el primer término, que es igual a 6. Y conozco el último término, el Tn, el enésimo término, que es igual a 3072. ¿Qué otro dato conozco? Y la razón es Q. Cuando es geométrica, utilizamos la variable Q. Entonces es 2. Entonces 2. Ya, pero acá me piden calcular la cantidad de términos. O sea, tengo que hallar el n. Entonces nosotros sabemos que para hallar el enésimo término de una sucesión geométrica es igual a Tn igual al primer término que multiplica a la razón Q por n menos 1. ¿No? N menos 1 sí es la fórmula, ¿no? N menos 1. ¿No? Esta es la A. Entonces, conozco Tn,
conozco T1 y conozco Q, entonces puedo hallar N, porque lo que me están pidiendo es el N, ¿no? El N es lo que yo no sé. Esto es lo que me están pidiendo. Entonces, TN, o sea, el enésimo término, entonces reemplazo, ¿no? Acá sería 3072. 72. Primer término es 6. La razón es 2. Y n-1 lo conozco. Entonces, ¿qué más tengo acá? Este 6 va a pasar a dividir. Si sale a dividir, va a salir a 512, creo que es. 512. 512. Ya mira, pero 512, lo hemos visto creo en una clase anterior. 512 es igual a 2 a la novena. ¿Sí? 512 es igual a 2 a la novena. Entonces repito, este 6 pasa a dividir, es igual a 512. Pero 512 es igual a 2 a la novena. Entonces 2 a la novena es igual a 2 a la n menos 1. N vale 10. N vale 10. Entonces acá sale que n vale 10. Que sería la respuesta. N vale 10. Listo. A ver, tómenle captura, revisen. Ya hay 4 minutitos. Vamos a... Listo. Entonces... Ya 14. A ver, 14. Ya, este 14 ya lo hemos hecho, lo he repetido, creo. ¿Ya? Este 14 ya está hecho, ¿ya? Este 14 es el mismo por acá. ¿Ya? Es el mismo, no hay ningún cambio. Me he equivocado y no he repetido la pregunta. Entonces vamos a hacer la pregunta. Esta dice, las edades, rápido porque se va a cortar, las edades de 4 hermanos están en progresión aritmética y dice, y su suma es 96 años. Si la edad del mayor triplica a la del menor, ¿cuál es la edad del segundo? Entonces, vamos a suponer que la edad del primero es A. Entonces, si la edad del mayor, o sea, como son 4 hermanos, y las progresiones aritméticas las trabajamos generalmente de menor a mayor. Entonces, el mayor va a ser 3A, porque dice que la edad del mayor triplica a la del menor. Oh, profe, una pregunta. Sí. ¿Eso no va a venir en el examen o cómo? Sí. Claro. ¿Cuántas de esas preguntas no van a ir? ¿5 o 4? No, 3. 3 de 4 van a RM, venir. 3 de RM y una de aritmética, ¿no? O sea, una de proporciones que hemos hecho y 3... No, y 3 de RM, pero esas de RM vienen en círculo. Ya estas. Sobre todo parecidas a estas. Y en RM vienen 2 de cada tema. Pues, también, o sea, son fáciles, es para que ustedes saquen 20, así sin... Y entonces acá están esas son las edades de los 4 hermanos, ¿ya? Entonces este es A, B, y la suma de los 4 es 96. Entonces acá vamos a hacer uso un poco de lo que viene en el tema, en el tema que viene, ¿no? De las sumas, ¿no? Nosotros sabemos que una suma en una serie aritmética va a ser igual al primer término, que es este más el segundo término, o sea, va a ser A más el último término, todo dividido entre 2, por ¿quién es? Por el número de términos, como son 4, el n es 4.
sería 4 nada más. Y esto es igual a S, ¿no? Pero S sabemos que es igual a, por dato de problema, es 96. 96. Ya tengo que vale 96. Entonces acá dividimos 4. A ver, acá hacemos, ¿no? 3 más 4, 4A. 4A entre 2 es 2. 4A, sí, sería 2A. Y 2 por 4 sería 8 veces A. Entonces, 8 veces A es 96. Entonces, de acá resulta de que A vale 12. 12. 12. Entonces ya podemos más o menos bosquejar cómo es la relación de los. Entonces acá uno sería A. Entonces el A sería 12. El último hermano sería 3 por 12, 36. Ahora me falta, lo que no conozco es la razón, ¿no? Porque si conozco la razón, yo puedo saber quién es B y quién es C. Entonces, ¿cómo hay la razón? ¿Se recuerdan